Bueno, continuamos con el desarrollo de la clase de estadística. Vamos a ejecutar algunos comandos para elaborar nuestra tabla para medidas de tendencia central, de ahí medidas de posición y de ahí medidas de desviación. Por formato se enseña a hacer la frecuencia relativa, relativa acumulada, relativa porcentual y relativa porcentual acumulada, pero estas teóricamente son para la gráfica, no se utilizan si no se hacen gráficas, pero para hacer completo la clase se van a dejar. Empezamos con el intervalo 1. Vamos a seleccionar lo que es el dato menor, porque ya hicimos una fórmula aquí para extraerlo, ¿no? Ahora bien, aquí viene un paso sencillo fundamental. El Excel cuenta con la capacidad de reconocer el orden jerárquico. Entonces hay que tener cuidado cuando sumamos, multiplicamos y el uso de signos de agrupación. En este caso vamos a abrir paréntesis, seleccionar el intervalo anterior o casilla anterior o celda anterior y le vamos a sumar nuestra amplitud redondeada. Pero vamos a utilizar los signos de dólar, ya vamos a ver dónde. Si yo solo la agrego, ya funciona perfecto. Pero si yo hago esta función de duplicar la fórmula, ¿verdad? Para poderla prospectar a todas las demás casillas, si se dan cuenta me va a dar 19, 19, 19, 19, 19. ¿Por qué pasa esto? Porque automáticamente va a decir lo de la celda anterior, que sería esta, para la siguiente fila, esta la anterior, esta más la siguiente fila. Y yo no quiero eso. Lo que está aquí pasando en esta área, sí, pero yo quiero que siempre tome el valor que está en D8. Y si se dan cuenta, pues lo que cambia todo, ¿verdad? H3 de 9, H4 de 10, H5 de 11 y así sucesivamente. Cambió el valor 2. Entonces, para que no cambie, en el Excel hay una función de agregarle el signo de dólar. Si yo se lo agrego anteponiendo a la letra, bloqueo la letra. Y si yo se lo agrego anteponiendo a la fila, bloqueo la fila. En este caso necesito bloquear la columna y la fila. Entonces ya la ejecuto. Me dio 19, perfecto. Pero ¿qué cambió? Cuando yo hago la prospección de la fórmula, ya va a hacer los cálculos correctos. Y veamos qué cambió. Podemos ver en esta área que dijo el valor anterior más lo que está en D8, el valor anterior más lo que está en D8, el valor anterior para lo que está en D8. Entonces D8 no cambió y eso nos sirvió para que continúe la sumatoria. Ahora bien, voy a copiar la fórmula de esta celda o el intervalo número 2 para hacer el intervalo máximo anterior. Como hemos estado observando en estadística, le restamos 1. Entonces es aquí donde les decía que tienen que tener cuidado de la jerarquía de operaciones. En este caso, como ya le agregamos los paréntesis, va a trabajar primero los de signo de agrupación y posterior lo de fuera. Entonces la fórmula dice que es el anterior o el menor anterior, el menor siguiente menos 1. Entonces le pongo menos 1. Entonces me da 18. Va a ser 19, 18, ¿verdad? En vez de ser 19, la suma dio 10 más 9, 19, menos 1, 18. Y entonces ya la puedo prospectar. Entonces ya me va a dar 19 más 10, 29, menos 1. 28 más 9, 37 menos 1, 36 y sucesivamente. Entonces ya tenemos el intervalo mayor. Ahora aquí tenemos lo que son límites reales. La teoría dice que al límite teórico le quitemos 0.5.
Entonces ponemos igual la celda que es el intervalo más pequeño de esa fila menos 0.5, como que fuera una operación aritmética común, y enter, y prospectamos la fórmula o la arrastramos. En el caso del intervalo mayor va a ser lo mismo, solo que vamos a seleccionar el 18 menos 0.5 y arrastramos la fórmula. Con esto ya hicimos los intervalos reales o límites reales y el intervalo. De ahí vamos con la marca de clase. La marca de clase es representada por x. La teoría dice que sumemos el intervalo menor más el intervalo mayor y lo dividamos 2. Entonces, por lógica matemática sabemos que eso es un promedio. Dos valores dividido la misma cantidad de elementos. Como solo hay 2 y se suman esos 2 dividido 2 es un promedio. Entonces, para facilitarlo aquí en Excel hay la fórmula promedio igual promedio. Entonces ya tenemos la función y seleccionamos los dos y cerramos paréntesis y ya tenemos 14 igual promedio intervalo menor intervalo mayor y ya nos dio el promedio. Pueden hacerlo de otra forma, igual paréntesis intervalo menor más intervalo mayor, cierro paréntesis, dividido 2 y nos va a dar exactamente el mismo valor. Pueden hacerlo de la forma que gusten. Prospectamos o arrastramos las fórmulas y ya tenemos lo que es la marca de clase. Bueno, voy a ir fila a fila. Entonces la que nos toca son las siguientes. El FI dice que va a ser el conteo o recuento de lo que esté dentro del intervalo 10 y 18. La siguiente fila, los elementos que cumplan el criterio que sean mayores a 19 y menores a 27. Entonces aquí vamos a utilizar la función contar.si.conjunto, que nos va a permitir dar dos condiciones o dos criterios. Iluminamos donde están nuestros datos. En este caso, si sabemos que solo en la columna A vamos a tener todos los datos, también podemos darle solo clic a la A y automáticamente va a iluminar todas las filas. Pero debemos saber que solo los elementos que vamos a utilizar están en esa columna. En el caso de si van a utilizar esta distribución que está aquí, aquí sí deben de iluminar, porque no está solo en una columna, sino que está en una matriz o en un rango. En este caso lo más fácil es seleccionar A. Volvemos con la separación de las variables, en este caso punto y coma, y dice que viene el criterio. Criterio 1. Coloco comillas dobles, mayor o igual, y coloco el siguiente símbolo, que es como una I, como una clave de sol invertida, como una S, depende de la forma en que les haya enseñado el trazo, así la pueden ver. Ese I se llama ampersand en la programación. Entonces después de las comillas ponemos este símbolo y seleccionamos el intervalo menor. Esta es la fórmula un poquito más compleja y las demás son sencillas. Punto y coma para separar, y nos pide ahora el rango de criterio 2. Como es lo mismo que yo quiero evaluar, porque ahí están todos los valores que voy a contar, selecciono nuevamente la columna A. Punto y coma, vuelvo a poner el criterio. Si aquí era mayor o igual, porque era el más pequeño, hoy voy a poner menor o igual y cierro paréntesis. Viene el símbolo de ampersand y seleccionamos la celda del intervalo mayor. Cerramos paréntesis y enter. Dentro del intervalo de 10 a 18 hay 8. Arrastramos la fórmula
y ya tenemos nuestra frecuencia absoluta. Ahora vamos con la frecuencia acumulada. Para la frecuencia acumulada, de forma sencilla, nosotros podemos hacer esto. Volver a copiar esta fórmula y nos va a decir lo mismo, porque al final tenemos lo mismo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo. Podemos prospectar esto para acá y le podemos decir más lo anterior y ya nos va a dar automáticamente la fórmula. Esa es una forma extensa o sencilla si lo miramos así, para no volver a hacer la fórmula, solo volvemos a copiar la misma. La otra forma es como lo vamos a mostrar a continuación. Poner el símbolo igual en la primera casilla y decirle que va a ser igual a lo que está en la primera casilla de la frecuencia absoluta. Entonces nos va a dar 8 y 8. Y ahora hacemos lo que el procedimiento matemático que hacemos en estadística. La celda anterior más la celda de la fila en la que estoy. Signo igual, la celda anterior, símbolo de más el valor de la fila que estoy. Ya que lo tenemos ahí, lo corremos. Y ya tenemos automáticamente todo. Entonces, si se dan cuenta, las frecuencias acumuladas van a ser de la misma forma. Estas son lo mismo. Entonces, la primera va a ser signo igual, el valor de la frecuencia relativa, porque esta va a ser relativa acumulada. Ahorita no hemos sacado la relativa, por eso va a ser. Y esta es igual a la frecuencia relativa porcentual de la primera celda. Muy bien. Y lo segundo, que es igual valor anterior más valor de la fila en que estoy y la prospecto o la arrastro. Símbolo igual, valor anterior más el valor de la fila en que estoy y la vuelvo a arrastrar. Y ahí ya tenemos automáticamente 3 columnas llenas con el mismo procedimiento. Ahora bien, vamos con la frecuencia relativa. Al sacar esta, se saca esta. Y automáticamente sacamos estas que ya trabajamos de forma sencilla. Bueno, venimos a la frecuencia relativa, a esta columna. Signo igual, la teoría dice que la frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta, Fi, dividido N. Esa es la fórmula. Entonces venimos y Fi es esto, frecuencia absoluta, dividido N, número total de datos. Ahora bien, si lo arrastramos, va a pasar lo mismo que cuando arrastramos esto. Se va a ir variando. La frecuencia relativa, que es el primer valor, la azulito, sí debe de cambiar, pero el valor rojo no debe cambiar porque N no va a cambiar hasta que se termine el ejercicio. Entonces ponemos signo de dólar delante de la letra y delante del número. En el resultado ahorita no cambió nada, pero cuando hagamos la prospección de la fórmula, ahí sí va a cambiar. Se dan cuenta, ya hicimos el cálculo automático con el procedimiento anterior. Ahora bien, nos piden solo 2 cifras significativas o incluso 3. Entonces aquí en el menú de inicio, en la opción de números, aquí está la opción de disminuir decimales o aumentar. En este caso lo vamos a disminuir a 2.
y ya tenemos todo. Ahora dice que la frecuencia relativa absoluta no es más que la frecuencia relativa multiplicada por 100. Pero aquí en el Excel hay una forma de hacer. Para no volver a hacer la fórmula, nosotros le damos formato de porcentaje. Entonces tenemos dos opciones: copiar lo que está aquí y lo que está aquí para esta columna, o simplemente solo copiar la fórmula. Copiamos la fórmula y la pegamos aquí y la volvemos a procesar. Quitamos los decimales y los dejamos en 2 nuevamente, pero falta hacer los porcentajes porque ahí está el decimal. Entonces yo ilumino mis celdas y en la opción donde dice formato de número, está en el menú inicio, en la opción número, seleccionamos la opción porcentaje y automáticamente se convirtió en frecuencia relativa porcentual, que nos puede servir para una gráfica de pastel. Hasta ahí llegamos con este video, y ya lo posterior va a ser para calcular la media aritmética, la moda